Una de las últimas noticias vinculadas a la violencia en Ecuador cuenta que arrestaron a 68 personas que intentaron tomar un hospital. En Ecuador rige un estado de excepción con toque de queda nocturno y la declaratoria de un conflicto armado interno contra los grupos de delincuencia organizada. Y para tratar este tema estamos en contacto con María Fernanda Novoa, experta en seguridad. Muy buenos días, María Fernanda. Mariela Diegues te saluda en Buenos Aires. Muy buenos días, Mariela. Gracias por la invitación. Muy gustosa de poder estar en este espacio con ustedes. María Fernanda, bueno, esta última noticia del arresto de 68 personas que intentaron tomar un hospital, ¿cómo se está viviendo en este momento? Me imagino en los lugares públicos, en la misma calle, el ciudadano común, que la sensación es que en cualquier momento pareciera que pueden pasar estas cosas, ¿no? De que nadie está seguro en este momento en Ecuador. Sí, realmente habría que explicar que esta crisis que se está viviendo y esta declaratoria del presidente, tanto del estado de excepción como el decreto 111, que es para declarar conflicto armado interno, como es obvio, iba a generar una respuesta y una reacción más violenta de los grupos, de los 22 grupos que han sido denominados como terroristas. Cabe señalar que los operativos de las fuerzas de las Fuerzas Armadas, especialmente ellos planeando todas las operaciones tal cual está ocurriendo ahora con la policía como fuerza auxiliar, se han focalizado en provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santo Domingo y El Oro, que son las provincias de Ecuador que están siendo catalogadas como las provincias calientes o las zonas donde prácticamente había una cierta, se puede decir inclusive soberanía criminal, control de territorio vía control de órdenes desde las cárceles hacia esa zona. Ahora, el tema de los hospitales no es la primera vez que se hace un intento, en esta vez es el intento más grande de perpetrar dentro de un hospital, dado que dentro del hospital se encontraba un recluso, ex recluso de una de las bandas criminales de Ecuador que se encontraba en la parte es la zona de Yaguachi, en la provincia del Guayas, que se encontraba dentro del hospital y se hizo un asalto, digamos, de parte de varios miembros de esta agrupación con fusiles, con armas de grueso calibre, y de manera inmediata se dio la alerta a las Fuerzas Armadas. Se pudo constatar, hay un fallecido y 68 personas detenidas, a las cuales se les ha ya determinado, como indica el comandante general de la policía, ahora ya no se habla de delincuencia organizada, digamos, sino que se les está denominando dentro del régimen de terroristas. Entonces, realmente podemos decir que fue una toma y una respuesta inmediata de parte de las Fuerzas Armadas, pero esto no deja de preocupar porque en medio estado de excepción, sabiendo que hay control de las fuerzas del orden, sabiendo que hay control de la Policía Nacional, sabiendo que hay un estado de excepción y un estado de declaratoria de conflicto interno, estas organizaciones en muchos puntos no cesan, a pesar de que el balance ha sido positivo en forma general en todo el territorio de las aprehensiones, de bajar esta sensación de inseguridad. Sin embargo, en ciertos focos todavía permanece esta sensación, como es obvio para todos, una sensación de inseguridad, pero específicamente, como le digo, focalizadas en las provincias consideradas como calientes. María Fernanda, ¿cómo explicarías vos lo que está pasando en Ecuador? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es el escenario? Ya, la lectura que yo podría hacer es que es todo el problema, no solamente de la declaratoria actual del conflicto armado y las medidas que ha tomado el presidente Noboa, sino desde atrás, hubo prácticamente una descuido, si se puede decir, hubo demasiada confianza en pensar que este problema podía ser controlado y que no se iba a salir de las manos.
Uno de los problemas es el tema de que el sistema de seguridad como estructura, digamos como institucionalidad, fue descuidado. El sistema de inteligencia ecuatoriana, el sistema nacional de inteligencia tampoco ha funcionado de manera adecuada como se pensaba. Y además, me parece que el tema de la institucionalización de la corrupción con la impunidad que se dejó pasar por mucho tiempo fue lo que abonó el territorio para que no solamente grupos criminales del tipo mafioso, que son los que han sido denominados como terroristas, pero tenemos delincuencia organizada, tenemos también mafias internacionales, tenemos también pandillas, es decir, actores que funcionan con otras características, se sumaran a todo este espectro al que se añaden causas estructurales como el problema del desempleo, el problema de la pobreza, el problema del desarrollo desigual, del descuido de ciertas zonas por parte del Estado y obviamente la falta de oportunidades, la crisis económica que en cualquier país, en cualquier parte de nuestra región, como es la región latinoamericana, ha generado las condiciones propicias para que la criminalidad organizada se extienda. Pero de la manera que fue en Ecuador fue como un golpe de espuma que subió de una manera que uno, inclusive siendo ecuatoriano, a veces se preguntaba en qué momento pasamos de ser isla de paz a ser uno de los países más violentos y más peligrosos del mundo. María Fernanda, las medidas que está tomando el presidente Daniel Noboa, ¿qué mirada tiene usted respecto de eso? Usted decía, la declaración del estado de excepción de alguna manera ha generado la reacción de estas bandas, pero ¿habría otro camino distinto al que está emprendiendo el presidente Daniel Noboa? No, yo diría que más bien el haber tomado esa decisión política a la que se suman no solamente las acciones de fuerza determinadas en el conflicto armado, sino además el pedido de que vengan, hay una autorización firmada por el presidente para que nos den apoyo táctico y operacional varios militares de otros países. Es decir, hay por un lado una decisión interna de voluntad política y por otro lado también se tiene claro que sin cooperación en este momento no vamos a poder salir solos y como digo, se necesita cooperación porque el golpe que hay que hacer es un golpe radical, hay que hacer una limpieza radical sobre pretexto de que de aquí con una mirada prospectiva que si no se controla esto puede inclusive escalar a mayores, y Dios no permita, a mayores circunstancias de violencia. De otro lado, me parece que el presidente está muy firme en el tema de no negociar, ni siquiera por el hecho de que tenemos más de 100 rehenes retenidos en las diferentes cárceles del país, rehenes del sistema penitenciario, de los guardias del sistema penitenciario, y que poco a poco los han ido liberando, ¿no es cierto? No, hasta ahora no se sabe que los han matado, pero el tema es que sí hay una respuesta de como un desafío de mantener el poder de fuego con las Fuerzas Armadas y llegar al punto de decir, a ver, ¿quién tiene más y quién tiene más arsenal y más armamento? Ahorita el desarme que se está haciendo, porque se encuentran en caletas, se encuentran en los territorios aledaños, escondidos en casas, escondidos debajo del césped, tienen que cavar para encontrar desde granadas, armas de cortas, armas largas, armas de ataque, fusiles de ataque, etcétera, etcétera, de asalto. Esto es un golpe fuerte también a la criminalidad, toda vez que obviamente se les está desarmando, se les está quitando la droga, se les está incautando la droga y sobre todo hay una lectura que me parece a mí importante, que es una lectura simbólica de que obviamente una cosa es tratar de actuar como quieren dispersamente por el territorio y otra cosa es sentir ya el pie de las Fuerzas Armadas sobre el control total del territorio en las zonas, obviamente como con la preparación militar les da y sobre todo a los grupos de élite que están operando, es gente que conoce a la mínima centímetro el territorio y tienen experiencia en la doctrina operacional. A veces se piensa que no tienen experiencia para trabajar de manera interna y sí la tienen. Inclusive hay la doctrina y el manual operacional, que es un manual reservado,
y que les ha permitido actuar y planificar las operaciones como se está haciendo. Es decir, es una operación simultánea en todo el territorio, no solamente más focalizado en estas provincias que te digo que son las más calientes, pero concentrado en todo el territorio. Y esto yo creo que las bandas criminales están tomando esto como algo ya más serio, ¿no? O sea, que no es cuestión nomás de ir a delinquir, ir a poner explosivos, porque ahora saben que tienen una fuerza militar encima. María Fernanda, hace 2 días fueron expulsados de Argentina los familiares de Fito Macías. Nos despertamos con la noticia de que la mujer y sus hijos estaban intentando radicarse en este país, en Argentina, y después además supimos que justamente el fiscal asesinado, César Suárez, había advertido a la ministra de Seguridad de este país sobre la presencia de Fito Macías en Argentina. O sea, el fiscal fue asesinado un día después de advertir a las autoridades argentinas de que su familia estaba acá. ¿Qué novedades hay de la familia de Fito Macías, que volvió a Ecuador en el mismo día, ¿no? El mismo viernes pasado? Sí, el hecho de que, bueno, la colaboración argentina fue importantísima entre los dos países a nivel militar para que se pueda lograr esto. Sin embargo, vale señalar 2 cosas. La señora Mariela Peñarrieta tuvo beneficio 2 veces de la justicia cuando se sospechaba de que tenía enriquecimiento ilícito y estaba vinculada con criminalidad organizada hace más de 7 años. Estábamos hablando que desde el 2017, en el 4 de octubre del 2017, ya el fiscal Suárez había indicado de que esta señora también estaba metida en todo en este problema de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito, y aún así, claro, otros jueces o de formas ilegales fueron a parar en la Argentina. Sin embargo, en este momento se han tomado ya, ella está aquí en Ecuador, no han sido detenidos, sin embargo, están bajo el resguardo de la Fiscalía para que atiendan cualquier información que se requiera de ellos. Esto ha suscitado en el Ecuador una cierta posición doble, ¿no? Unos dicen no tienen por qué retenerle porque ella ya fue sobreseída de haber estado en temas ilícitos, ¿no es cierto? Cumplió de la delincuencia organizada. Pero por otro lado, otras personas y otros analistas dicen que debían haberlos detenido de manera provisional hasta que puedan dar con el paradero de Fito, porque obviamente ella se supone, siendo su mujer, sus hijos van a estar en contacto, ¿no? Entonces, esto están, siendo que están bajo el resguardo de la Fiscalía, es necesario y es importante que sirvan de canales de poder rastrear dónde se encuentra Fito, que para varios analistas y no se encontraba, el tema es que él no iba a viajar para Argentina directamente, sino que se había también pensado de que él estaba viajando al Perú en algunos casos y en otros casos también que él estaba con la intención de refugiarse con apoyo de varios grupos criminales en Colombia. En Ecuador se comentó el hecho de que el fiscal fue asesinado luego de alertar a Argentina sobre la presencia de Macías, de la familia de Macías. Sí, por supuesto, pero no solamente fue el motivo por el cual le mataron al fiscal. El fiscal había tenido hasta el 23 de mayo anterior, había tenido custodia policial como blanco de alto valor por justamente la vulnerabilidad de los casos. Él interrogó a los 13 presos del asalto al medio de comunicación. Él estuvo vinculado con otros temas más gruesos de corrupción y temas que obviamente yo no puedo decirlos de manera abierta porque hay que mantenerlos en reserva, pero casos que eran sumamente delicados. Es decir, uno de ellos, el que tú me estás mencionando, pero otros casos súper delicados. El día que lo matan, él había pedido, y esto también generó aquí
un revuelo en Ecuador, porque los jueces no se pueden negar o no deben actualizar. La idea de la policía es que tienen que actualizar su ficha de riesgo y de vulnerabilidad. Pero en este caso el Estado tiene la obligación, quieran o no los jueces de la unidad de corrupción, esta unidad que toma los temas de criminalidad organizada, de trata de personas, de tráfico de blancas, deberían estar permanentemente protegidos, tener la custodia del Estado y no decir, el señor como no pidió, entonces tenía ese día una audiencia telemática y estuvo movilizándose de manera como cualquier ciudadano normal, y lo asesinaron casi con un sicario de precisión, pues porque un sicario que da 20 tiros no es un sicario de estos sicarios guaguas, que podemos decir que recién empiezan, sino es un sicario ya formado, ¿no? María Fernández. Sí, perdón, termine la frase. Sí, esto decía que es una pena porque ya con él serían 7 jueces, entre jueces y autores de la ley que han sido asesinados, y ya se están tomando las medidas ahora mucho más fuertes para tener el control sobre esto. De hecho, en la consulta popular se ha puesto que se va a hacer próximamente por parte del presidente. Una de las preguntas es precisamente esa, si se aprueba que los jueces no muestren la cara, es decir, trabajen de manera incógnita, telemática, y si es posible, no dentro del territorio. María Fernanda Noboa, experta en seguridad desde Ecuador, muchísimas gracias por este contacto con DNews. Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden. Hasta luego. Hasta luego.